Yailin, buenos días. Hola, profe, buenos días. Bien, muchachos, buenos días de nuevo. Espero que estén bien, que hayan tenido una buena semana. Voy a dar inicio, ya la grabación pues, está en proceso. Cuando terminemos la clase de hoy, yo subo a mi canal de YouTube, subo la grabación de la clase para que por favor entonces estén pendientes. Es importante que revisen porque los procesos y procedimientos que vamos a revisar hoy, a trabajar hoy, pues es bueno que los tengan presentes y los vayan revisando poco a poco, porque es parte de la actividad que tienen que hacer esta semana, la primera fase. Voy a compartir pantalla, aquí ya estoy compartiendo pantalla, y les voy a subir por acá, por el chat, les voy a subir el archivo
que es el que vamos a trabajar hoy. El tema para hoy, tablas de distribución de frecuencias. Vamos a mirar los conceptos y vamos a desarrollar algunos ejercicios para que ustedes puedan trabajar la actividad de esta semana. El archivo ya lo estoy compartiendo. Ese mismo archivo es esta hojita que ustedes ya están mirando en la pantalla. Bueno, muchachos, entonces, como el tema lo indica, tablas de distribución de frecuencia. Resulta que cuando nosotros organizamos o encontramos esos datos, dada una variable, una característica que queremos analizar, viene la organización de los mismos, y la forma de organizar, una forma que sea simple, que nos permita tomar decisiones e interpretar esa información. Entonces, para eso, nosotros organizamos nuestra información a través de tablas, que esas tablas no solo nos brindan elementos importantes para poder comprender lo que está pasando con esa característica en una población, sino que nos permite también hacer una representación gráfica de esos datos, así como calcular cuando se puede, depende de las variables, las medidas de tendencia central, hablamos de media, mediana, moda, que algunas de ellas solo se pueden calcular cuando trabajamos con variables cuantitativas. En el caso de la moda, únicamente se puede calcular, se puede calcular en ambas, cualitativas o cuantitativas, pero también tenemos los rangos intercuartiles, percentiles, deciles, que eso nos da una forma de interpretar y de organizar los datos en términos de porcentajes. ¿Sí? Entre más aumenta el porcentaje, pues más datos va a tener dentro de ese rango. Pero es muy importante, antes de hacer todo eso que les estoy mencionando, poder desarrollar nuestras tablas de distribución de frecuencias. Para eso, entonces, ustedes están viendo acá ya una plantilla. En esta plantilla, pues la idea es que la guarden para que les sirva de insumo para lo que van a presentar. No les voy a dejar las fórmulas en la plantilla, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar hoy, es lo que ustedes tienen que practicar. Pero sí vamos a revisar muy bien los conceptos. Resulta que cuando nosotros vamos a organizar datos en una tabla de distribución de frecuencias, tenemos dos posibilidades. Podemos organizar los datos sin agrupar o podemos organizar los datos agrupándolos. ¿De qué depende? Resulta que nosotros no agrupamos los datos, que es nuestro primer caso, cuando las opciones de respuesta no son muchas. En el caso del ejemplo que estamos viendo en este momento, a la izquierda, en esta parte, ustedes ven los datos. Aquí nos están dando el enunciado en la parte superior. Dice, se registran las edades de los 30 estudiantes del grado quinto en una institución educativa de la ciudad de Villavicencio. Y los datos obtenidos son los siguientes. Aquí tenemos los 30 datos. Y si ustedes se fijan en esta muestra, el conjunto de datos, ¿cuáles son las opciones de edades que nos dan? ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Cuántas edades encontramos ahí? 4, 4, muy bien. ¿Qué edades encuentras? 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11 y 12. Muy bien, gracias. Resulta que en este caso no vamos a organizar los datos agrupándolos porque solo tenemos 4 posibilidades de respuesta, que son pocas finalmente. Es decir, que no vamos a poner sino 9, 10 y 11. Y eso resulta ser buenísimo para nosotros. ¿Sí? No tenemos que hacer nada más.
Importante, como vamos a trabajar Excel, porque resulta que hace muchos años las tablas de distribución de frecuencias las hacíamos manuales. Y el conteo se hacía también manual. Pero resulta que es que ya la estadística no se maneja de esa forma. O sea, ustedes pueden saber hacer el proceso manual, pero cada vez que uno está desarrollando una investigación y tiene un conjunto de datos, uno lo mínimo que utiliza es Excel. Hay otros programas que son de costo, que uno compra software y hace un montón de análisis, pero todos están basados en lo que nos muestra Excel, que es, digamos, que el programa base para todo lo que tiene que ver con el desarrollo estadístico. No, a nosotros lo único que no nos hace el programa es interpretar la información. Eso jamás lo hará, porque eso depende de lo que nosotros estemos investigando. Entonces, lo primero, muchachos, cada vez que tengan un conjunto de datos, lo van a organizar en forma de una columna. O sea, cada dato va a ser una celda, una fila, ¿sí ven? De arriba hacia abajo. Es importante que se tenga en cuenta eso. Lo segundo, imagínense que en este conjunto de datos no nos hubieran dicho que eran 30 estudiantes, sino que eran un montón de estudiantes de un colegio y no sabemos si son 30, 50, 100, 800. Entonces, después de tener los datos escritos, lo que vamos a hacer nosotros es calcular el N, ¿sí? El tamaño de nuestra población. ¿Cómo se calcula el N? Entonces, en Excel, muchachos, aquí es donde quiero que tomen nota o vayan desarrollándolo a la par si tienen el computador y el celular al lado. Excel, para manejo de fórmulas, sirve poniendo signo más o poniendo igual. Eso creo que ya lo sabían, ¿cierto? Pero en este caso, para calcular el total de datos, vamos a utilizar la opción contar. ¿Listo? Entonces le damos más, contar, y aquí nos está pidiendo los valores. Los valores, pues son los datos que nosotros tenemos acá organizados. Seleccionamos el primero y para no arrastrar uno por uno, le vamos a dar Control Shift y flecha hacia abajo. ¿Listo? Cuando le damos Control Shift y flechita hacia abajo, fíjense que la selección llegó hasta el valor, el último. ¿Sí? Él mismo nos selecciona eso y le damos Enter. Y efectivamente, aquí nos está diciendo que tenemos 30 datos. ¿Por qué es importante verificar eso? Porque como nosotros somos los que ingresamos los datos al archivo, a veces repetimos un dato, a veces se nos pierden datos, como son tan similares, y cuando vamos a trabajar nos damos cuenta que no hay 500 datos, sino 30 datos, perdón, sino 500, 50, 28, 33, y eso nos va a alterar significativamente el resultado. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo de la fórmula? ¿Ninguna? Ustedes me dirán. ¿Ninguna? Listo. Estos son los pasos que ustedes van a hacer esta semana. Bueno, entonces, si se pierden en algún momento, pregunten por qué. Hace parte del proceso. Listo. Ya calculamos entonces el tamaño. Ya sabemos que son 30 datos y eso es una gran ventaja porque ya nos va a permitir desarrollar las tablas de frecuencias, que es lo que vamos a hacer por ahora. ¿Listo? Ahora vamos a calcular los valores máximos y mínimos. Eso también es muy sencillo, pero es muy importante, sobre todo para las tablas de datos agrupados. Ahí es donde más vamos a tener en cuenta eso. Pero resulta que aquí tenemos nosotros todos los datos y queremos saber, oiga, cuál es el valor más pequeñito de todas las edades que hay ahí, en nuestro ejemplo. Entonces le damos igual o más y escribimos, como es el máximo, escribimos max. ¿Sí ven? Únicamente escribimos eso. Y seleccionamos la primera opción, la que dice max. Eso es calcular el valor
máximo. Él nos va a preguntar de nuevo el valor máximo de quién. Entonces, hacemos lo mismo que para contar el número de datos. Le damos Control Shift, flechita hacia abajo, estamos diciendo de los 30 datos, ya sabemos que son 30 datos, y le damos Enter. Entonces nos está diciendo que la edad más grande, en este caso, es 12. Y nos está diciendo, ahora, con el mínimo, cuál va a ser la edad más pequeña. Entonces, vamos a poner acá igual o más también, mínimo. Vamos a seleccionar la opción mínimo, que es MIN, y de nuevo seleccionamos los datos. Entonces, Control Shift, flecha hacia abajo, le damos Enter. Esto ya ustedes lo habían respondido porque era la pregunta que les había hecho. Las edades entre qué valor y qué valor se estaban moviendo. Y ustedes habían dicho eran 4 valores, de 9 a 12. Resulta que nosotros aquí, entonces donde dice datos en la tabla, acá en esta zona, entonces lo que vamos a poner aquí son los datos. 9, 10, 11 y 12. ¿Listo? En nuestro caso, no vamos sino hasta ahí. 9, 10, 11 y 12 datos. Y vamos a empezar a organizar las tablas de frecuencias. Entonces, existen dos tipos de frecuencia. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. La frecuencia absoluta hace referencia a el número de veces que se repite cada dato en el conjunto. Por ejemplo, el número 9, que es la edad de 9 años, la frecuencia absoluta es cuántas veces o cuántos estudiantes de estos 30 tienen 9 años. Entonces es un proceso de conteo. ¿Listo? Ustedes me dirán, ¿qué escribo como frecuencia absoluta ahí? Entonces, por favor, hagan el conteo aquí. ¿Cuántos estudiantes con 9 años hay? ¿Cuántos? 4. Listo. Voy a poner acá el 4. Entonces, ahí lo que me están diciendo es que hay 4 estudiantes que tienen 9 años. ¿De cuántos? De esos 30. Ahora van a hacer lo mismo con el número 10. ¿Cuántos estudiantes de 10 años hay en la población? 8. Bueno, yo los voy escribiendo y ahorita vamos a comprobar. ¿Cuántos estudiantes tienen 11 años? 11. ¿Y cuántos estudiantes tienen 12 años? 7. Listo. Aquí, en esta celda amarilla, vamos a poner el total de datos. Aquí vamos a utilizar la opción suma. ¿Listo? Entonces le damos más suma. Recuerden que yo estoy cambiando más suma o igual suma, porque las dos opciones para las fórmulas siempre deben iniciar así, o con más o con igual. Y en ambos casos funciona. ¿Qué vamos a sumar? Lo que ustedes me dijeron acá. Perdón, que acá algo está pasando. Ahora sí, vamos a seleccionar estos datos. Voy a borrar acá a ver qué pasó. Igual suma. Y voy a seleccionar acá los datos. Listo, los 4 datos. Y efectivamente nos da 30 en la opción suma. Es decir, aquí estamos comprobando que la sumatoria que hicimos, las frecuencias, quedaron bien. Si nos da 29, 31, pues ¿qué toca hacer?
volver a contar dato por dato, porque algo está ocurriendo que nos está alterando nuestra tabla de frecuencias. Pero resulta, muchachos, que aquí fue fácil hacer el conteo porque eran solo 30 datos. Imagínense si fuera una base aquí, no de 30 estudiantes, sino de 800. Y entonces ponerse uno a contar, como hicieron ustedes ahorita, de manera manual, cuántos datos hay, pues no acaban nunca, les digo. ¿Sí? Estaríamos contando cuántos niños tienen 9 de los 800 y no tendríamos certeza. ¿Por qué? Porque al hacer el conteo de esta forma, como son números tan parecidos, podríamos equivocarnos. Y si después de hacer todo el conteo de 500 datos, por ejemplo, y acá nos da 499, lo lamento, toca volver a empezar. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a borrar aquí, esta es la parte manual, pero vamos a mirar cómo vamos a trabajar la frecuencia absoluta, pero para datos sin agrupar. Ojo, es para datos sin agrupar. ¿Listo? Fíjense que aquí cada edad tiene su propia casilla, ¿sí? Su propio análisis. ¿Claro qué es la frecuencia absoluta, muchachos? Como concepto. Bueno, ahora entonces la fórmula. La fórmula que vamos a utilizar para que la vayan escribiendo se llama contar sí. ¿Listo? Contar sí. Entonces, le vamos a dar igual. Y aquí hay una fórmula que dice contar sí. ¿Sí la ven? No vamos a escoger ninguna otra opción, sino contar sí. Y aquí nos está diciendo rango, fíjense, rango y criterio. Entonces nos toca poner dos datos y entre ellos punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Porque el Excel de nosotros está configurado en castellano y entonces la separación se hace con punto y coma. Entonces, él nos está diciendo, la función contar sí, nos está diciendo cuente de los datos, pero basados en el criterio que yo le dé en esa celda. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es el rango. ¿El rango qué es? Ah, pues ¿dónde quiero que cuente los datos? Es decir, todos los 30 datos que tenemos. Entonces, los seleccionamos. Fíjense en esta parte de la fórmula, él ya me está diciendo la selección. Le damos punto y coma. Y ahora él me está pidiendo el criterio. ¿Cuál es el criterio? En la primera celda, ¿qué edad necesitamos que nos cuente? ¿Que tengan cuántos años? 9. Entonces simplemente vamos a ubicar la casilla del 9. ¿Cuál es la casilla del 9? Aquí no la ven porque está tapándolo la fórmula, pero donde yo escribí 9 años es la celda 10F. Entonces aquí vamos a escribir o a seleccionar F10. ¿Para qué? Para que me permita ubicar el valor en la fórmula, ¿sí? Y después arrastrar. Entonces, miren, contar sí, F10. Y le vamos a dar Enter. Y nos dio el mismo valor. Obviamente nos hizo fue el conteo más rápido. Ustedes dirán, pero yo conté más fácil que aplicar la fórmula. Sí, cuando son 30 datos, probablemente uno cuente más fácil que aplicar la fórmula, pero no cuando hay una base de datos tan grande. Eso es lo que se enfrenta uno en los estudios y en las investigaciones que hace. Entonces, en este caso, ¿sí? Dime. Pero exactamente tiene que ser F10 o de la celda donde esté fijado el número que queremos contar. De la celda del dato que queremos contar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le puse yo el F10? Porque la fórmula, donde la estaba haciendo acá, me tapaba este dato. Si la fórmula no tapa ese dato, aquí donde dice F10, voy a borrarlo. Ahí voy, ¿sí ven? Como la fórmula no me está tapando el dato, entonces yo la selecciono. Ah, yo quiero contar este criterio. ¿Sí ven? Y le doy Enter. Y ahí ya queda.
¿sí? Lo que pasa es que justo en el ejercicio, en mi computador, la fórmula se puso acá al lado del 9, entonces cuando pasa eso, pues yo digo, ah, no, pues busco la letra, el número, o sea, la posición de la celda y la escribo, para no ponerme a borrar ni a correr nada. Pero aquí va a ocurrir algo, ¿no? Con esto. Normalmente uno arrastra, ¿listo? Pero miren lo que pasa cuando yo arrastro aquí. Cuando uno le da aquí al bordecito que sale el más, el borde de la celda, y arrastra. Vamos a mirar acá. Voy a dar igual suma. Voy a sumar todos estos datos y me tiene que dar 30. Listo. Solo con la primera fórmula, él me arrastra y ya me permite hacer el conteo. ¿Por qué no hubo problema? Porque si yo me paro acá en la fórmula del dato 11, ojo que aquí es pura interpretación, que quiero que hagamos pura interpretación, él me está diciendo que va a contar, aquí, aquí, él va a contar todos los datos, entre todos los datos, que son estos mismos, todos estos. De hecho, no, acá hay un error. Ya vi que hay un error. Porque no, está dando los 30, pero me está contando hasta la celda 35. Y ya sé cuál es. Listo. Tengan en cuenta esto, muchachos, por favor. Los datos tienen que quedar fijos. ¿Ustedes saben cómo fijar datos en Excel? No. ¿No? Bueno, resulta que yo quiero, fíjense en esto, para que me entiendan por qué debemos hacer esa parte. Yo voy a borrar todo esto de acá. Y voy a volver a hacer la fórmula aquí. ¿Listo? Entonces le doy igual, contar sí. Voy a seleccionar los datos. Le doy punto y coma. Y voy a seleccionar, yo ya sé que la celda es F10. Listo. Cuando yo arrastro los datos, muchachos, quiero que miren la fórmula acá, en la parte de arriba. Mis datos empiezan desde A4 hasta A33. ¿Sí ven? Desde A4 hasta A33. ¿Eso qué indica? Que él me está contando desde A4, que es este número, hasta A33, que es este número. ¿Listo? Hasta ahí no hay lío, pero la voy a embarrar otra vez por no fijar los datos. Entonces, lo que voy a hacer aquí es arrastrar, ¿vale? Entonces, cuando yo arrastro aquí, fíjense lo que ocurre en este dato, donde me dio 8. Aquí está diciendo que él me está contando desde A5 hasta A34. ¿Qué está ocurriendo? Que él ya no me está contando este dato. Y podría llegar a ser, en este caso, porque no dio 9. No dio 10, perdón, el dato. Pero él me está contando desde A5 hasta A34. Entonces está bajando una casilla y se está metiendo aquí en este dato 34 que no tiene valor. ¿Sí ven? Y aquí en la casilla del 11, para el dato 11, me está diciendo A6 a 35. A6 a 35. Entonces, ahora ya no está teniendo en cuenta ni el 9 ni el 10. Y empieza desde acá, desde A6, y llega hasta el 35 que no tiene datos. Y en esta, pues empieza desde A7 y va hasta 37. 36, perdón. Es decir, que no está contándome bien. Y eso obedece a una cosa. Y es que yo tengo que fijar, en este caso, para que lo tengan en cuenta dentro de su proceso, yo tengo que dejar fijo mi conjunto de datos. Es decir, en Excel, para el conteo, él va a quedar con F10, en este caso. Pero cuando baje, él ya no me va a contar F10, sino F11. Pero el conjunto de datos siempre va a ser desde A4 hasta A33. ¿Cómo se fijan
estos rangos, estos datos en Excel, muchachos. Si el computador es Windows, ustedes simplemente separan aquí sobre el valor, si es Windows, y le dan signo pesos. ¿Listo? Y ya. Con eso es suficiente. Si el computador no es Windows, entonces le tienen que dar un comando que se llama Command y tema y T, la letra T. Comando, la opción comando de los teclados y T. Y entonces le damos Enter. Ustedes dirán, no cambió nada. Fíjense que cuando uno fija una celda, en este caso aparece signo pesos al lado de una A, y lo que me está indicando este signo pesos es que este rango no lo voy a cambiar hacia arrastre. Entonces, si miramos aquí y vuelvo y arrastro los datos, quizás el conteo de lo mismo, pero miren en este caso, cuando yo me paro acá sobre el valor 8, que es la frecuencia absoluta de la edad 10, de 10 años, miren que él ya me sigue contando desde A4 hasta A34. Es decir, me está manteniendo fijos mis datos aquí. Mis datos aquí los está manteniendo fijos. Él no me está diciendo nada raro, no me está alterando nada, no está bajando aquí. Entonces, importante, en la frecuencia absoluta se usa contar sí, pero tienen que fijar el rango, es decir, el conjunto de datos. Cuando lo seleccionan, lo fijan poniéndole el signo pesos. Muchachos, ¿alguna pregunta? No, señor. Los demás, tranquilos, No, no, señor, no tengo duda. ¿van bien? No, ¿Vieron profe, yo bien tampoco. la parte de fijar? Eso es muy importante, ojo, porque cuando estén haciendo el trabajo, como son más datos, de pronto les cambia el conteo, y lo que puede llegar a ocurrir es que cuando les dé acá, no les va a dar, si son 60 datos, les da 20, 25, 40, porque él está dejando de contar cada vez que toman ese conjunto. Entonces, por favor, tomen nota de esa parte. Fijar el dato, en la frecuencia absoluta, fijar el dato. Si no lo están haciendo en este momento, pues a la par, ¿no? La idea también es esa, que practiquen con esta plantilla para que puedan hacer la primera fase de la actividad mucho más fácil. Pero entonces me dicen que por ahora van bien. Listo. Ahora, entonces vamos a calcular la frecuencia relativa. Recuerden que hay dos tipos de frecuencia. La frecuencia absoluta, que es el total de veces que se repite un dato, el número de veces que aparece un dato en mi población o en mi muestra, y la frecuencia relativa es su representación porcentual. ¿Listo? Su representación porcentual. Entonces, por ejemplo, si aquí me hubiera dicho, en vez de 8, que eran 15 personas, pues 15 de 30 son la mitad. Entonces, como frecuencia relativa, vamos a expresarlo como porcentaje, es decir, que el 50% de la población tendría 10 años, si fueran 15, ¿listo? Obviamente no va a ser así porque no nos dio eso. La fórmula para la frecuencia relativa, la voy a escribir por acá, como es un porcentaje, sale de una operación matemática que se llama regla de 3, eso es razonamiento proporcional. Y lo que hacemos para calcularlo, entonces, es coger, en este caso, la frecuencia absoluta multiplicada por 100%. Bueno, yo lo pongo un paréntesis acá para que quede más bonito. Igual es solo la fórmula, ¿listo? Entonces, decimos frecuencia absoluta, ahora sí, por
el total de datos, que lo llamamos N, dividido en... estoy enredado, muchachos, lo siento. Frecuencia absoluta dividido en el total de datos. En N, es multiplicado. Y multiplicado por el 100%. Listo. Esta sería la fórmula. Obviamente, si yo le doy ahí igual, no me va a aparecer nada si le doy enter porque no le puse igual. Y además esto es simplemente para que la tengan en cuenta. Es decir, acá no estoy hablando de una fórmula, sino que lo vamos a calcular también de la misma forma que hicimos las otras frecuencias. Entonces, para que la tengan en cuenta, ahí queda escrito. Entonces, por ejemplo, van a hacer ustedes la operación, muchachos, para el primero. Vamos a hacer el cálculo manual y ahorita miramos cómo se hace a través de la fórmula de Excel, que la vamos a integrar ahí. Entonces, para el primer dato, la frecuencia relativa sería la frecuencia absoluta para la edad 9. Entonces, la frecuencia absoluta son 4 datos, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, sí, señor. Listo. Lo van a dividir en el total. Entonces, en este caso, lo dividen en 30. ¿Cuánto les da eso? 4 dividido en 30. $0.133. Listo, 0.133. Y eso, por favor, lo multiplican por 100. $13.33. 13.33%. Sí, eso es lo que está diciendo. Ahora lo vamos a hacer acá como fórmula. Ustedes dirán, pero ¿para qué lo hacemos como fórmula? Porque entre más datos aparezcan, pues más veces tendríamos que hacer esta operación manual. Y aquí simplemente con arrastrar, pues nos calcula. Y además que Excel nos da algo que es precisión con los decimales. Por ejemplo, en ese caso, dice 13.3333333333 y un montón, ¿cierto? Sí, sí, señor. Pero nosotros cuando hacemos eso en un cuaderno, por ejemplo, pues nosotros no podemos escribir 13.333333 y quedarnos el resto de la vida escribiendo el 3. Entonces nosotros somos muy acomodados. Decimos, eso da 13.3. Estamos perdiendo cifras, centésimas, milésimas, pero significativas al final, ¿sí? Si uno suma todo eso. Entonces, Excel sí nos redondea y nos hace todo el valor y coge el 100%, que es una ventaja. Voy a escribir entonces la fórmula. En este caso le damos igual. Vamos a abrir paréntesis. Voy a tomar el valor de la frecuencia absoluta de la celda. En este caso, esto se va a descargar. Entonces, antes de que quede a medias la tabla, vamos a conectarlo aquí. Vamos a darle ahí dividido. ¿Listo? Dividido, que es el slash. Y lo vamos a dividir en el total de datos, que ya lo tenemos aquí abajo, que son 30. Pero, entonces, ustedes me van a decir ahorita qué va a ocurrir, ¿listo? Fíjense que ahí ustedes dirán, pero no lo han multiplicado por 100. Tienen toda la razón. Entonces, aquí ya quedó. Ustedes dirán, ¿y por qué salió como porcentaje y no el 0.3333? Resulta que esta plantilla que les pasé y donde estoy trabajando, si yo le doy acá clic derecho, formato de celdas, en esa casilla, ya está como porcentaje. ¿Sí ven? Si yo le doy como número,
Miren como lo que va a pasar. Me va a decir 0.33. Entonces, nosotros podemos hacer la operación y multiplicarla por 100, o hacemos solo la operación y antes de multiplicar por 100, lo que hacemos es darle clic derecho en lugar de hacer esa multiplicación y aquí lo manejamos como porcentaje. ¿Listo? Entonces Excel nos hace la operación también, que, insisto, aquí nosotros nos dedicamos es a revisar algunas cosas de los datos, a interpretar. Por ejemplo, ese 13.33%, Excel nos lo arroja, pero lo que no nos está diciendo, y es la interpretación, es que el 13% de la población de los niños de grado quinto en esa institución tienen 9 años. Y eso no nos lo estamos inventando, eso lo está dando la frecuencia relativa. Ahora bien, ustedes aquí dirán, pues arrastramos y de una, falta algo y se van a dar cuenta qué pasa, ¿listo? Si yo hago esto aquí así, miren lo que está diciendo, dividido por 0. Salió un error en la fórmula. ¿Quién de ustedes me quiere contar qué debo hacer o por qué creen que aparece esa división por 0 si estoy aplicando la fórmula? ¿Qué creen que pasó? ¿Cuál fue mi error? Se corrió una celda. Se corrió una celda aquí, ¿cierto? Mm, Muy bien, entonces voy a borrar de nuevo aquí. Y eso que tú me dices es efectivo, eso es válido. Resulta que yo quiero mover estos valores, ¿cierto? O sea, el primer valor, aquí es G10, aquí es G11, ¿sí? Aquí es, este sería G12 y este sería G13. Pero cuando yo vengo acá a la fórmula, empieza con G10, si yo la arrastro, el problema es que el G20, este valor G20, es el tamaño de la población, el N. Y cuando yo arrastro la fórmula, él no va a tomar aquí el G20, sino que va a tomar G21. Entonces, cuando viene a G21, ahí no hay datos, o sea, es como si hubiera un 0. Por eso él me dice, uy, no, usted está dividiendo por 0 y yo no le puedo calcular eso. La división por 0 no existe. Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí, en la frecuencia relativa, este valor, este G20, que resulta ser el tamaño de la población, lo tenemos que fijar con el signo pesos. ¿Para qué? Fíjense ahora que al arrastrar ya me está dando el porcentaje. ¿Por qué? Porque en todas las fórmulas siempre estoy dividiendo en la celda G20. La celda G20, la celda G20. Y entonces ahí estoy más tranquilo porque estoy haciendo los pasos como son. ¿Cómo compruebo que esto queda bien? Aquí en la celdita al lado del N, igual a 30, le vamos a dar igual, suma, solo suma, y vamos a sumar esos porcentajes. ¿Cuánto tiene que dar? ¿Cuánto creen que tiene que dar? el 100%. El 100%. Le damos Enter y efectivamente ahí me dio 100%. Fíjense que con Excel, en este caso, no me va a dar 99.1, 99.2, nada, me va a dar el 100% porque a pesar de que él solo me está mostrando dos cifras aquí después de la coma, dentro del sistema sí están todas. Entonces las operaciones son más precisas, cosa que a nosotros se nos dificulta por lo que les mencionaba, ponernos a escribir todos los valores, pues sí, sería muy chévere, pero poco divertido y demasiado desgastante, no podríamos hacerlo. Entonces, por eso es que estos sistemas ayudan mucho. Ahora tengan en cuenta que las estadísticas de hace 20, 30 años se hacían así, manuales. Entonces, pues estos mecanismos, estas herramientas, estos software, pues nos han ayudado mucho a dedicarnos a lo que realmente debemos nosotros y es a interpretar la información. Pregunta aquí en esta parte, muchachos.
¿Cuál es la edad que representa mayor porcentaje en nuestra población de niños de quinto de la institución de Villavicencio? 11 años. 11 años. ¿Cuál es el porcentaje que representa del total la edad de 11 años? 36.67. 36.67%. Muy bien, muchas gracias. Y ahora voy a hacer otra pregunta. ¿O será la misma? Bueno, ustedes dirán. ¿Cuál es el dato con mayor frecuencia absoluta? ¿Cuál es la edad con mayor frecuencia absoluta? 11 años. 11 años también, ¿cierto? Que tiene 11 estudiantes de los 30. La pregunta la formulé diferente, pero estaba hablando de lo mismo. ¿Qué es lo que quiero hacerles notar? Que esto es proporcional, muchachos. El dato que tenga mayor frecuencia absoluta debe estar representado con mayor porcentaje. ¿Sí? Eso es para que analicemos las cifras, porque a veces nos dedicamos únicamente a revisar lo que vota Excel y resulta que Excel, si de pronto la fórmula la escribimos mal, nos va a arrojar errores. Y si no los analizamos, ahí sí la culpa es de nosotros. O sea, Excel hace lo que nosotros le pidamos. Pero si nosotros no nos dedicamos un poquito a revisar las fórmulas y los datos, podemos llegar a cometer errores. Entonces, el de mayor frecuencia absoluta, pues debe estar representado con mayor frecuencia relativa, ¿sí? Eso es proporcional. La edad menos común es 4 años, es que 9 años, perdón, que tiene 4 niños de los 30. Y si se fijan, también representa el porcentaje más pequeño, que es 13.33%. Eso va de la mano. No puede ocurrir que la frecuencia absoluta más grande tenga el porcentaje más pequeño o no sea el más grande. Porque si eso está ocurriendo, hay algo en la fórmula que no está bien. No está bien trabajado. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Súper. Listo. Bueno, entonces, frecuencia absoluta, el número de veces que se repite cada dato, frecuencia relativa, el porcentaje que representa cada dato frente al total. Para algunas gráficas es importante hacer la frecuencia absoluta y la relativa acumulada. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada es cuando tenemos datos organizados. Fíjense que aquí hay una categoría que va en orden de menor a mayor. Entonces, nosotros podemos hacer análisis por bloques. Y eso nos lo permite la frecuencia absoluta acumulada. En variables nominales, por ejemplo, no sirve. ¿Por qué? Porque en variables nominales alguien puede decir color favorito y ponen amarillo, rojo, azul. Y otro puede decir rojo, azul, amarillo. Y el orden va a cambiar la posición de las frecuencias de acuerdo a lo que nos respondan. Pero en las frecuencias, en las variables cuantitativas, aquí sí vamos a poder acumular porque los datos normalmente los organizamos o de menor a mayor o de mayor a menor. Lo usual de menor a mayor, ¿listo? Del mínimo al máximo. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Es ir acumulando los valores de la frecuencia absoluta. Entonces, por ejemplo, para el primer rango, que es aquí, 9, la edad de 9 nos dio 4. Y antes de 9 años, si se fijan, no hay edades, es decir, esa es la edad más pequeña de nuestro conjunto de datos. Entonces, empezamos con ese dato, 4. ¿Listo? Siempre empezamos repitiendo este dato, porque es el más pequeño. Ahora, en cuanto a las frecuencias absolutas, ¿no? Ahora, el que sigue, como es acumulada, acumular es sumar. Entonces, en la segunda categoría, que son 10 años, hay 8, pero yo necesito acumularlo
con los 4 que tienen 9. Entonces lo que hago aquí es aplicar una fórmula. Y es sumar este valor con este valor. Porque no le di sumar a ese valor. Entonces, este valor más este valor. Ahora sí queda la suma. Listo. Y entonces ahí va 12 años. Y aquí ya puedo arrastrar. Y me da los 30. Fíjense que aquí no es necesario fijar, de hecho no se puede fijar, porque es lo que está haciendo. Cuando arrastramos, no arrastramos desde el primero, ¿listo? Arrastramos desde acá, desde el segundo, que es donde está la fórmula. Y él va a arrastrar este valor, lo suma con este 11, y después el 23 que nos dio, lo suma con este 7. Al final, aquí, en la última celda de los datos, lo voy a señalar, nos tiene que dar el mismo resultado que el tamaño de la población o de la muestra, dependiendo de lo que estemos trabajando. Nos tiene que dar el mismo valor que estamos acumulando. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué sirve? Voy a hacer una interpretación, por ejemplo, del número 12. Ese 12 representa 12 personas, ¿cierto? Y esas 12 personas están entre la edad de 9 y 10 años. O sea, hay 12 personas que tienen entre 9 y 10 años. Si yo hago la interpretación del 23, pues me está diciendo que hay 23 personas que tienen entre 9 y 11 años. Y en este caso, como son tan poquitas opciones, pues ahí terminaría, porque pues, hablar acá que hay 30 personas que tienen entre 9 y 12 años, pues claro, porque esa es la categoría, ese es el total de la población. O sea, ya sabíamos que hay solo 30 personas, o al menos a esas le hicimos el estudio. Pero estos datos intermedios los podemos analizar a través de la frecuencia absoluta. Ya no analizamos solamente cuántos estudiantes tienen 9 años, 4. Pero si me dicen cuántos estudiantes tienen entre 9 y 10 años, ya no son 4, ahora son 12. Vamos del primero hasta la edad de 10. Y así vamos acumulando. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? No, profe, todo bien. ¿Listo? ¿Seguimos entonces? Bueno. Ahora viene la frecuencia relativa acumulada, que es hacer algo muy parecido a lo que hicimos acá con la frecuencia acumulada de la absoluta, pero ya no vamos a tomar la frecuencia absoluta, sino que como es relativa acumulada, pues vamos a usarlo con los porcentajes. ¿Sí? Nada más. Entonces, en este caso, el primer valor pues es el mismo, el primero, porque antes de él no hay datos. Entonces, el primer valor son 13.33. Y ahora tendríamos que sumar este valor que nos dio con la frecuencia del segundo dato, la relativa, que sería 26.6. Entonces, le damos igual y vamos a sumar esos datos. Sumamos esos dos datos y ahí llevamos el 40%. Tomamos únicamente esa celda, no las dos así juntas, sino esa celda, la arrastramos hasta el final de nuestros datos y nos tiene que dar el 100%. Y ahí tenemos nuestra frecuencia relativa acumulada. Y listos para interpretar. Entonces, lo que está diciendo es que el 40% de los datos están en las edades entre 9 y 10 años. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Que el 76.67% de los datos de la población están entre 9 y 11 años. Esa es la parte que nosotros debemos analizar. ¿Y cómo sabemos que quedó bien? Siempre que analicemos, al final, en el último dato, en la frecuencia relativa acumulada, nos tiene que dar 100%, tienen que coincidir, y en la frecuencia absoluta acumulada tiene que coincidir con el total de datos, que en este caso era 30. Eso es una tabla de distribución de frecuencias
para datos sin agrupar. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta el momento? No, señor. Bueno, listo. Voy a mirar a ver si de pronto alguien en el chat. No. Bueno, o tienen muchísimas dudas y no quieren preguntar, o está todo claro. No sé, no me asusten, porque, insisto, esto va a ser el trabajo que ustedes van a tener que enviar para dentro de 8 días, la primera fase. Entonces ahí van a estar solos, pues, con el video, ¿no? El video también les ayuda mucho a verificar. Bueno, entonces sigamos. Tablas de datos sin agrupar. Ustedes dirán, ay, pero no hemos calculado media, mediana, moda, ni cuartil, decil, percentil. Esto es lo que sigue después de la tabla de frecuencias. Pero como tenemos dos posibilidades, sin agrupar, la otra opción es agrupar. Entonces nos vamos a dedicar a hacer toda la tabla de frecuencias y ya después de que tengamos eso, hacemos el análisis de las medidas de tendencia central y de las medidas de posición. ¿Listo? Entonces aquí, en este caso, vamos a mirar nuestro ejemplo. ¿Listo? Este va a ser con datos agrupados. Ojo que aquí hay que hacer unos pasos antes. ¿Listo? En este caso tenemos las calificaciones obtenidas por 50 estudiantes en la asignatura Fundamentos de Economía de la Maestría en Economía y Desarrollo de la Universidad Nacional. Y las calificaciones, en este caso el rango es de 1 a 100, ¿sí? Porque no es de 0 a 5, miren los valores que nos están dando, 50, 62, 73, 78. Aquí tenemos los datos. Y la primera parte la manejamos igualito a como la tabla de datos sin agrupar. ¿A qué me refiero con que es igualito? Lo primero, calcular o determinar si estos datos, al organizarse en la columna, efectivamente nos están dando 50. Ya sabemos que aquí es la función igual, contar, y seleccionar los datos. Ojo con el comando, control, shift, flechita hacia abajo. Escríbanlo, por favor, eso les ayuda mucho. Y efectivamente 50 datos. Ahí vamos bien. Esa es la primera parte. La segunda parte, el máximo, ya también lo calculamos, que es igual, máximo. De nuevo, control shift, flechita hacia abajo. Aquí hice algo mal, la forma. ¿Sí? Solo seleccioné un dato. Entonces vamos a volverla a hacer. Igual, máximo. Y le di flechita hacia abajo. Control shift, flecha hacia abajo. Ahora sí, me está arrastrando los datos. Le damos enter. Y me está diciendo que el valor más alto, la calificación más alta fue 99. Si uno mira por acá, inspecciona un poquito, pues debe encontrar un 99 por ahí en algún lado. Al menos uno. ¿Sí? Y por acá, en este dato, 99. Y nadie se sacó 100. Eso es lo que está diciendo, que no hubo nota, en este caso no hubo nota perfecta. Casi, pero no la hubo. Para el mínimo, entonces, el valor mínimo, de nuevo, control shift, flechita hacia abajo, le damos enter, y él me va a decir que la nota más pequeñita fue 50. No hubo notas de 40 y algo, 43, 30, no. Y uno mira por acá, y efectivamente
no hay notas tan bajitas. Ahí, nada nuevo, ¿cierto? Pero resulta que cuando nosotros vamos a agrupar datos, esos datos ya no se agrupan así, miren, que uno ponía el dato y calculaba la frecuencia, sino que los organiza a través de algo que se llama intervalos. ¿Listo? Intervalos. ¿Y qué son los intervalos? Son rangos, ¿sí? En donde caben varios datos en ellos. Entonces, en los intervalos, en matemáticas, para que recuerden los intervalos, se escribían así entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, le decían el intervalo 1,5. Lo que estaban diciendo es que en ese intervalo cabían todos los valores que estaban entre 1 y 5. Es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo esta... Sí, dime. ¿Intervalos? Dime. La definición de intervalos. Sí, mira, el intervalo en matemáticas es un conjunto, la palabra es un conjunto acotado. ¿Sí? ¿Qué significa? Es un conjunto que tiene un valor mínimo y un valor máximo. Y entonces, dentro de ese intervalo, como tiene un valor mínimo y tiene un valor máximo, en el intervalo pertenecen todos los valores que estén entre ese valor mínimo y máximo. Entonces aquí ya no vamos a decir cuántas personas tienen 10 años, por ejemplo, si estuviéramos con intervalo, sino que podemos ponerlo de esta forma, de 10 a 14 años, ¿sí ves? Entonces, ¿qué está diciendo el intervalo? Que ahí no voy a contar únicamente los que tengan 10, sino que me sirven los que tengan 10, los que tengan 11, los que tengan 12, los que tengan 13, los que tengan 14 años, ¿sí ves? Eso es lo que nos... Bueno, eso es lo que nos está indicando. ¿Por qué se trabaja con datos agrupados? Se trabaja cuando nosotros miramos los datos y nos damos cuenta que hay muchas opciones de respuesta. En el ejercicio anterior, si volvemos a revisar, solo eran 4 opciones de respuesta. O tenían 9, o tenían 10, o tenían 11, o tenían 12 añitos, no más. Pero aquí, donde a mí se me ocurre hacer una tabla de esa forma, sabemos que empezamos en 50. Es 50, 51, de pronto no, 52, 53, 54, 55, pero miren que hay opciones 82, 75, 68, 60, 93, 79, 75, o sea, hay muchos datos que no son repetidos. Entonces tendríamos aquí, en esta parte de los datos, tendríamos montones de respuesta y cada uno con frecuencia absoluta de 1, 2, 1, 2, y eso no es representativo, ¿sí? Porque sería un análisis muy repetitivo empezar a decir que una persona de 50 se sacó 50, que una persona de 50 se sacó 63, que una persona de 50 se sacó 90. Qué pereza eso. Hacer una tabla de frecuencias para esa parte. Entonces, lo que hacemos es poner intervalos. Ahí lo que podemos decir es que hay 20 personas, por poner un ejemplo, hay 20 personas entre 50 y 65. Ah, eso ya es diferente, ¿sí? Porque le da uno una idea y esa frecuencia, al ser un valor más grande que 1, que 2, que 3, pues le está dando también como más consistencia y más poder al análisis que yo hago. Pero no es tan fácil, es decir, no es, yo voy a poner acá el valor mínimo cualquiera y acá voy a poner de máximo, pues fácil, pues voy a poner acá 50, aquí 99 y aquí pongo pues todos los datos. Pues estoy analizando todos en un solo intervalo, no se puede. O tampoco puedo decir, no, es que el valor mínimo va a ser 50 y aquí pongo a 60. Y aquí pongo de 60 y en esta voy a poner hasta 80. No. Los intervalos, primero, matemáticamente tenemos que averiguar cuántos intervalos tengo. Y segundo, que la misma fórmula me va a indicar de dónde a dónde va, o sea, la amplitud del intervalo. Entonces la amplitud puede ir de 5 en 5, o de 3 en 3, o de 8 en 8, pero esa amplitud se respeta en todos los intervalos. Es decir, que si la amplitud es 5, cada intervalo tiene esa distancia entre el valor mínimo y el máximo, 5 unidades. Aquí en el segundo intervalo, del valor mínimo al máximo, también va a tener 5 unidades. No van a ser intervalos uno más grande que el otro,
¿sí? Y eso se garantiza a través de la fórmula. Por eso, a diferencia de los datos sin agrupar, miren que aquí solo venimos hasta x máximo, x mínimo, pero aquí aparecen otros datos. El primer dato que vamos a calcular se llama rango, que es esta R de acá, el rango. El rango de un conjunto de datos sale de restar. ¿Qué vamos a restar? El valor máximo, que ya lo tenemos, le vamos a quitar el valor mínimo. O sea, el rango es la distancia que hay entre el dato mayor y el dato menor. Entonces en la fórmula, como ya los tenemos, simplemente es igual y al dato máximo le restamos el dato mínimo. ¿Listo? Y ese es el rango. Sí, dime. Lo que pasa es que tienes como transferencia, yo no sé, de alguna otra línea y suena entrecortado. ¿Ya se escucha mejor? Sí, ya más o menos se escucha así como titiriteando. Qué raro. Puede ser que la señal de internet... Algún equipo cerca o entonces. bueno, pues no, pero ya. Listo, acá tengo el micrófono ya lejos. Listo. Entonces, ¿me escuchaste hasta el rango? No. Pero a veces se escuchó, pero entonces se escuchó como entrecortado. Sí, listo. O sea, no escuchó. Donde escucha feo, no se escucha. Listo. Entonces, el rango. El rango es la diferencia o la resta entre el valor más grande y el valor más pequeño, entre el máximo y el mínimo. Entonces, en esta casilla, que tengo acá de color amarillo, vamos a hacer la fórmula. La fórmula es igual y es simplemente seleccionar al valor más grande, le restamos el valor más pequeño. Nada más. Pero pues para hacer eso, primero debo calcular el máximo y el mínimo, como lo hicimos antes. Y nos da 49. ¿Sí? En este caso, pues era, digamos que era fácil calcular el rango, porque si el valor más pequeño era 50 y el valor más grande era 99, pues sí, si a 99 le quitamos 50, pues nos da 49. ¿Sí? Ese es el rango. Ustedes dirán, ¿y para qué calculamos el rango? El rango va aquí en la amplitud. Miren que en la fórmula de la amplitud aparece una R mayúscula. ¿Sí ven? Entonces necesitamos este valor. Pero en esta fórmula de la amplitud me está diciendo K. ¿Sí? K. ¿K qué es? Ah, bueno, entonces K representa el número de intervalos que voy a construir acá. ¿Por qué? Porque es que no es, yo quiero construir 80 intervalos, yo quiero construir 5, 7. No, eso no lo decidimos nosotros, eso lo da una fórmula. ¿Listo? ¿Qué se recomienda? Que la cantidad de intervalos no sea superior a 10, porque si ya son 15, 20, 30 intervalos, pues haga eso sin agrupar, no se complique, igual tiene muchas opciones de respuesta. Entonces, máximo 10 intervalos. Segunda recomendación, en la medida de lo posible, la cantidad de intervalos se trabajan en cantidades impares, ¿sí? Es decir, que si acá nos da un decimal 6.6, por ejemplo, lo podemos aproximar a 7. Pero si da 5.43, en vez de aproximarlo a 6, lo podemos aproximar a 5. ¿Listo? En la medida de lo... ¿Sí? Dime. ¿Esta clase la va a subir en Drive? No, a YouTube. Ok, listo. Gracias. El video yo lo descargo, lo subo a YouTube. Listo, gracias. Bueno, listo. Entonces, en este caso, para calcular ese K, hay una fórmula. ¿Ustedes tienen la calculadora por ahí cerca? Una calculadora que tenga logaritmo. Ojo. Entonces, calculadora científica. Vamos a comprobarlo. ¿Listo? Resulta que para calcular ese número de intervalos, que esperamos que sea impar, o sea, lo vamos a ajustar casi siempre que sea impar, para que sea más práctico todo. Eso es un ajuste estadístico que es válido. Miren la operación. La operación es 1 más, aquí dice 3.3 multiplicado, aquí está escrita, ojo, aquí está escrita la fórmula, pero no es como la escribimos en la fórmula de Excel. ¿Listo? 3.3 multiplicado por el logaritmo de n. ¿Quién es n, muchachos?
¿Qué significa n en esa fórmula? Muchachos, ¿quién es n? Bueno, muchachos, n es el tamaño de la población, el número de datos que tenemos. Ese es n. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí, en esta casilla, vamos a aplicar la fórmula, lo que hacemos es igual 1 más paréntesis, porque todo esto es una operación sola. Entonces escribimos 3,3 multiplicado, buscamos logaritmo y ponemos el valor de n. Cerramos paréntesis 2 veces, porque hay 2 paréntesis abiertos, y le damos igual. Ahí nos dio 7. Realmente, este valor, si no lo aproximamos, es un decimal, 6.60 y algo. Entonces, de una vez lo ajustamos a 7. ¿Listo? ¿Qué nos está diciendo? Que vamos a tener 7 intervalos. O sea que vamos a ir, en este ejercicio, vamos a ir hasta aquí. Hasta 7 intervalos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener. 7 intervalos. Pero no sabemos la amplitud de cada intervalo. Para la amplitud de cada intervalo, entonces, vamos a hacer esta operación. Mire, la amplitud se llama C, y la amplitud es dividir el rango, que es este valor que obtuvimos, R, en el número de intervalos. Es una división simple, entonces, igual el rango, que es 49, dividido en K, los números de intervalos, que nos dio 7. Y nos dio 7.42. Y ahí ya tenemos nuestra amplitud. Es decir, que cada intervalo, la diferencia que hay entre el valor mínimo y el valor máximo es de 7.42. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Qué pena, es que no sé, se salió la llamada y no entendí los intervalos porque pues no estuve. Listo. ¿Qué cosa repito? Desde intervalos, por favor. Listo. ¿Sabes cómo calcular los intervalos o no lo escuchaste? ¿O hasta ahí escuchaste? No la empecé a escuchar, solo empecé a escuchar hasta lo de rango y ya salió la llamada. Listo. Mira, entonces vamos a borrar acá esto. Para calcular los intervalos es esta fórmula. 1 más, ese 1 va sumado al final, y vamos a multiplicar 3.3 por el logaritmo del número de datos, de n. Entonces, aplicando la fórmula, escribimos igual, siempre vale igual, 1 más, abrimos paréntesis, vamos a escribir el 3.3, lo escribimos con la coma, 3,3, multiplicado, ponemos el signo por, buscamos la palabra logaritmo en Excel, solo la palabra logaritmo, y como es el logaritmo de n, ya sabemos que n es 50, lo seleccionamos de acá, entonces logaritmo de n, cerramos 2 veces paréntesis para que queden del mismo color, fíjense, negrito y rojito, le damos igual, y ahí ya tenemos el número de intervalos. Tenemos 7 intervalos en este ejercicio. O sea, nuestros 50 datos van a estar distribuidos en 7 intervalos. No sabemos la amplitud de cada uno. La amplitud es valor mínimo con valor máximo. ¿Sí? Los intervalos tienen eso, un valor mínimo y un valor máximo. Pero no sabemos cuál es la distancia que hay entre ellos, el tamaño de cada intervalo. Entonces, la amplitud de cada intervalo es dividir el rango en el número de intervalos. Rango entre el número de intervalos. Aquí están las dos casillas. Entonces, igual, selecciono el rango, que era 49 en nuestro ejercicio, dividido en el número de intervalos que nos dio 7. ¿Sí?
y nos da 7.42. De hecho, aquí voy a hacer algo. Voy a mover algo en la casilla de aquí porque tendría que dar otro valor. Esperen, yo miro acá para que no trabajemos decimales, porque en este caso no hay que trabajar decimales. Entonces, aquí está el número, posiciones decimales, aquí lo voy a poner así. Bien, lo voy a hacer más fácil acá, que sea más sencillo para todos. Nos dio 6.61 el número de intervalos, pero yo no puedo tener 6.61 intervalos. O tengo 6 o tengo 7. Entonces lo aproximamos a 7. ¿Listo? Lo dejamos como 7 cerrado. Y aquí en la fórmula, entonces decimos 49 dividido en 7. Ya no trabajamos con el decimal, sino en 7. ¿Para qué? Para que nos dé 7 cerrado. ¿Listo? En ese caso ya sabemos que la amplitud de cada intervalo es 7. Eso nos va a decir la diferencia, la distancia que hay entre el valor mínimo y máximo de cada intervalo. ¿Listo? Ahora vamos a arrancar entonces con la organización. Para la organización, entonces, el primer intervalo, pues va a arrancar desde el valor mínimo, que en este caso sería 50. ¿Listo? Hay algunas teorías que a veces lo que hacen es arrancar desde un valor un poquito más bajo, pero es simplemente como por hacer algunos ajustes. Pero al final la tabla de frecuencias queda exactamente igual. Entonces empezamos con el valor. El valor máximo, fíjense en esto, el valor máximo es igual al valor mínimo, igualito, lo seleccionamos, pero tenemos que sumarle la amplitud. Entonces, pues le sumamos la amplitud y le damos Enter. Entonces, fíjense, el primer intervalo son los datos que van desde 50 hasta 57, pero aquí debo hacer algo. Si yo quiero arrastrar en esta fórmula, la voy a borrar de nuevo. Igual, tomo el valor mínimo más, tomo la amplitud siempre va a ser la misma. Como la amplitud siempre va a ser la misma, entonces la voy a fijar, ¿listo? Con el signo pesos, para que así yo empiece a arrastrar y arrastrar y arrastrar, siempre me dé el mismo valor, ¿listo? Ahora, en este caso, fíjense que hay dos partes que son las más enredadas con Excel, que es construir los intervalos y construir la frecuencia absoluta, no más. Porque tiene ahí unos procesos con Excel que hay unos ajustes. En el segundo intervalo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a dar igual, le voy a dar el valor máximo, pero como yo no puedo dejar que este valor aquí coincida, porque entonces me va a hacer el conteo del número 57, tanto en el primer intervalo como en el segundo, pues me van a dar más datos. Como en este caso la variable es discreta, muchachos, ojo con esto, como la variable es discreta, es decir, que solo toma valores enteros, le voy a hacer un ajuste y le voy a sumar 1, ¿sí ven? Para que me arranque desde 58. Cuando la variable es continua, o sea que sí permite valores decimales, no le voy a sumar 1, escriban eso por favor, sino que le van a sumar 0.1 para que sea una décima más grande. Y entonces ahí ya no van a tener ningún problema. ¿Listo? Y en este caso, entonces lo que hacemos en este caso es coger de nuevo igual nuestro valor, ¿cierto? De hecho acá creo que ya la fórmula sale. Voy a ver si ya sale con la fórmula. Fíjense que en este caso ya salió. 58 más 7, 65. Pero ¿por qué aquí dice 7, 7, 7? Porque estos espacios están en blanco. Entonces lo que hacemos aquí, vamos a arrastrar y miren que ahí ya quedó. Si se fijan cómo es de sencillo, ya tiene varios pasos, pero nos evita hacer todo el conteo. De hecho, ni siquiera hemos tenido que coger acá cuántos de 65, cuántos de 66, nada. ¿Sí? Entonces, el primer intervalo, en nuestro ejemplo, son los valores que van de 50
a 57. Todos los valores, todas las notas, en este caso las calificaciones del curso que estén entre 50 y 57. El segundo intervalo son las calificaciones que van entre 58 y 65. El tercer intervalo, las que van entre 66 y 73. El cuarto intervalo, de 74 a 81. Quinto intervalo, calificaciones de 82 hasta 89. Sexto intervalo, calificaciones desde 90 hasta 97. Y el último intervalo, que es el séptimo, desde 98 hasta 105. Ustedes dirán, ¿pero por qué 105 si vamos hasta 99? Para mantener la amplitud. Aquí el problema no es que este valor final sea más grande que el máximo. ¿Listo? No hay ningún problema porque pues ahí va a caber el 99. Dificultad, si este valor es más pequeño que el máximo. ¿Sí? Imagínense, donde acá hubiera dado, por ejemplo, hasta 89 o hasta 95. Pues ahí sí graves porque vamos a tener valores como el 99 que van a estar por fuera y entonces cuando haga el conteo, pues no lo va a permitir. ¿Sí ven? ¿Claro hasta aquí, muchachos? Sí, señor. Listo. Resulta que para algunas gráficas y para calcular lo que tiene que ver con las medidas de tendencia central, los intervalos tienen algo que es la marca de clase. ¿Sí? No se trabaja con el máximo y el mínimo directamente, sino con la marca de clase. ¿La marca de clase qué es? Ojo con los conceptos, ¿no? La marca de clase es el valor central, el valor medio, entre el mínimo y el máximo de cada intervalo. Es el valor central. Entonces, como cada intervalo tiene un extremo, la marca de clase es el punto medio de esos extremos. Por ejemplo, si un intervalo tuviera un valor mínimo como el 1 y un valor máximo como el 3, pues la marca de clase es el valor que está entre el 1 y el 3, que vendría siendo el 2. ¿Listo? Pero ¿cómo calculamos eso? Vamos a hacer la fórmula. Para la marca de clase, vamos a hacer un promedio. ¿Listo? Una semisuma se llama eso. Entonces, abrimos paréntesis y vamos a sumar el valor mínimo con el valor máximo y lo vamos a dividir en 2. No es más. Le damos Enter. Entonces, fíjense. Entre el valor de 50 y el valor de 57, la marca de clase, o sea, el valor intermedio entre el 50 y el 57, es 53.5. Y aquí ya arrastramos. Aquí no hay necesidad de fijar porque la fórmula toma los valores tal cual y como se están desarrollando en cada fila. ¿Listo? Y ahí ya tenemos. Fíjense acá. Entre 58 y 65, el valor medio es 61.5. Entre 66 y 73, el valor medio es 69.5. Si ustedes aquí hacen una prueba de este valor, fíjense que acá va aumentando de 8 en 8. Básicamente de 8 en 8. De 53.5 a 61.5 hay 8. De 61.5 a 69.5 hay 8. De 69.5 a 77.5 hay 8. ¿Sí? La distancia ahí es de 8 en 8. ¿Sí ven? Entonces, Excel, obviamente la fórmula estadística, pero a través de Excel nos hace cálculos muchísimo más rápidos. En esto que estamos viendo acá, llevamos 1 hora y media en una clase donde sea con tablero, usando calculadora, haciendo el conteo, estaríamos todavía en el primer ejercicio. No hemos podido llegar ni siquiera a los datos agrupados. ¿Listo? Entonces, esa es la marca de clase. Es el promedio entre el mínimo y el máximo, o la semisuma. Cuando hablamos de semisuma, es sume los dos datos y divídalos en 2. ¿Sí? La semisuma del mínimo y el máximo de cada intervalo. Esto acá no se suma ni nada. Para la frecuencia absoluta, ojo, esta es la más difícil en fórmulas. ¿Por qué? Porque aquí ya no se trata solamente de decirle contemos, ¿sí? Como en el anterior que era contar si, contar si es 50. No, porque aquí ya no es contar si es 50, sino que son valores entre 50 y 57. ¿Listo?
Y a Excel hay que hacerle como un guiño, ¿sí? Hay que hacerle como un reseteo a la fórmula para que funcione. ¿Listo? Entonces, la primera parte, nos vamos a ubicar en la frecuencia absoluta. ¿Listo? Y le vamos a dar igual y vamos a escribir la palabra frecuencia. Aquí ya apareció, solo la palabra frecuencia. Y miren que acá, cuando le damos frecuencia, nos salen dos cosas. Una se llama datos y la otra se llama grupos. Es, ojo, importante. Los datos siempre van a ser pues nuestro conjunto de elementos, de características. Entonces le damos de nuevo Control Shift, flechita abajo y seleccionamos nuestros 50 datos en este ejemplo. Punto y coma. Ahora fíjense que quedó de color azul donde dice grupos. Cuando vamos a seleccionar los grupos, siempre, muchachos, siempre seleccionamos la columna de los valores máximos del intervalo, siempre, para que él nos haga el conteo. Le damos Enter. Si ustedes hacen este mismo ejercicio, muchachos, en su casa, probablemente no les dé el conteo así como está ocurriendo. ¿Listo? Les va a salir un valor todos iguales. ¿Listo? Entonces, a mí, porque ya la fórmula aquí está, ya hice el ajuste. Vamos a contar aquí, nos tiene que dar 50. ¿Listo? Suma. Vamos acá. Y nada, 50. Si a ustedes no les da eso, que es lo más común cuando no se ha trabajado todavía la fórmula de frecuencia en Excel, ustedes seleccionan aquí, seleccionan y le van a dar Control, Shift y Enter al tiempo. ¿Sí? Seleccionan los datos y le dan Control, Shift, Enter. Esto lo que hace es ajustar la fórmula para que él haga todo el conteo por intervalos. ¿Listo? Si no le dan Control, Shift, Enter, los valores de aquí o les pasan de 50 o les van a quedar faltando datos. ¿Listo? Es la más difícil de todas porque hay que hacerle ese ajuste. Pero fíjense, en mi caso, ya no hay necesidad, yo no tengo ya necesidad de hacerle el ajuste porque ya lo incorporó. Y efectivamente, ahí tenemos los datos contados y están bien contaditos porque si se fijan, por ejemplo, entre 98 y 105, el único valor entre 98 y 105 es 99. ¿Sí? Y entonces nos evitó hacer el conteo. Imagínense cuando son 50, 60, 100, muchos más, pues es mucho más complicado hacer el conteo. ¿Hasta aquí cómo van? ¿Sí me escuchan bien? ¿Hay preguntas, muchachos? ¿Ninguna? No, señor. ¿No? Bueno, listo. Para la frecuencia relativa, frecuencia acumulada, entonces vamos a trabajarlo de la misma forma, ¿sí? Que como en la tabla de datos sin agrupar. Para la frecuencia relativa vamos a trabajar esta fórmula de la frecuencia absoluta dividida en el total de datos. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Igual frecuencia absoluta dividido en el total de datos, pero al total de datos tenemos que
fijarlo, ¿no? Para que no empiece a bajar de 50 estas celdas de acá, sino que siempre se divida en 50, que es nuestro total. Y ahí ya tenemos el primer porcentaje, que es 8%. Arrastramos. Aquí ya tenemos los demás porcentajes. Si venimos aquí a suma, vamos a comprobar que nos dé el 100%. Vamos a ver. 100%, listo. Tiene sentido. Acá nos da 16% porque son 8 datos. Aquí que son 8 datos también. 16%. Entonces sí tiene lógica. Para la frecuencia acumulada, lo mismo que desarrollamos antes, que es primero ubicar el primer valor de la frecuencia absoluta. Damos Enter. Y después, en el siguiente paso, es sumar el valor de la frecuencia absoluta del segundo intervalo, sumarle la frecuencia absoluta anterior y arrastrar simplemente hasta que nos dé el mismo número de datos, en este caso. En este caso de la frecuencia relativa acumulada, entonces lo mismo en cuanto a fórmula, pero utilizando la frecuencia relativa. La primera, 8. Ahora a la segunda frecuencia le sumamos la anterior. Tomamos la anterior en esta columna, no acá, para que pueda darse. Y aquí hacemos esta operación. Aquí hacemos esta operación y arrastramos. Y nos tiene que dar el 100%. Y listo. Y ahí queda nuestra tabla de frecuencias, pero para datos agrupados. Preguntas, muchachos. No, profe. Bueno. Para calcular en ambos casos, entonces, las medidas de tendencia central, las que tenemos nosotros aquí, nuestras medidas de tendencia central. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es aplicar unas fórmulas, pero para aplicar las fórmulas debemos tener en cuenta qué significa una medida de tendencia central. Las medidas de tendencia central son las medidas que nos permiten determinar, como su nombre lo indica, los valores centrales del conjunto de datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que resulta que al mirar esto así, uno puede decir, uy, el promedio es alto, el promedio es bajo, pero a veces el promedio, que es lo que llamamos la media, no es tan representativa porque un solo dato que cambie en el conjunto de datos nos puede cambiar completamente el promedio. Me explico. Si ustedes tienen, por ejemplo, van a hacer este promedio. Vamos a hablar de la media. Imagínense que ustedes tienen 3 notas, muchachos. 3 notas en un curso. Una es de 5, otra es de 5 y otra de 4. Todas valen lo mismo, por eso es un promedio. Cuando es un promedio normal, la media aritmética es que cada dato tiene el mismo peso porcentual. Entonces, imagínense que tienen 5, 5 y 4 en sus calificaciones. La media es sumar los datos y dividirlos en el total. En ese caso sería sumar el 5 con el 5 con el 4 y dividirlo en 3. ¿Cuánto les da eso, muchachos?
Entonces les da 5 más 4 y dividido en 3 datos, entre 3. $4.6. 4.6. Listo, muy bien. Ese sería, en ese ejemplo, sería el promedio de esa persona. 4.6. Entonces es una nota alta. Ahora hagan el siguiente cálculo. 5, 5, pero en la última nota no fue 4, fue 1. Entonces 5 más 1 y divídanlo en 3. $3.6. 3.6. Fíjate que el hecho de cambiar una nota de 4 a 1 en la última bajó el promedio de 4.6 a 3.6. Bajó muchísimo el promedio. Pero si uno mira los datos, hay más datos cerca al 5 que cerca al 1. Pero un solo dato generó que bajara ese análisis. Entonces, por eso no nos quedamos únicamente con la media, sino que miramos también la mediana, que la mediana es el valor central de los datos. Hay una fórmula, pues la fórmula que se aplica no con Excel, pero normalmente la fórmula es organizar los datos de menor a mayor y la mediana es el valor central, el punto medio. Entonces, cuando los datos son pares o son impares, se aplica una fórmula diferente, pero es el valor central. Por ejemplo, si tenemos los datos organizaditos ya, las notas son 1, 2, 3, 5. ¿Sí? Tengo 5 notas. El valor central sería este, porque fíjense que a la izquierda de ese valor hay 2 datos, a la derecha del valor hay 2 datos. O sea que la mediana vendría siendo 3. ¿Sí ven? El valor central. Si fueran 6 datos, por ejemplo, entonces aquí voy a poner 4, 5 y 5. Ya no hay valor central uno solo, porque aquí hay 3 y 3, no tendría valores que escoger, entonces tomo las dos posiciones centrales y las promedio. Entonces esto sería 3 más 4 dividido en 2 y eso me daría 3,5. Esa sería la mediana. Si uno compara la mediana quizás con el promedio, están cerca, pero no van a ser iguales. La única forma de que la media, la mediana y la moda siempre den iguales es cuando los datos son homogéneos, completamente homogéneos, que ocurre pocas veces, pues porque en estadística normalmente lo que analizamos es precisamente eso, la variación que hay en cuanto a las respuestas obtenidas en alguna característica que deseemos averiguar. Y la moda, que es la única que se puede calcular tanto en variables cuantitativas como cualitativas, es el dato que más se repite. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a ampliar en la próxima clase con las fórmulas normales, porque vamos a mirar qué características tiene hablar de media, mediana y moda en un conjunto de datos, es decir, qué implica, qué es la interpretación que le vamos a dar a tener media, mediana y moda iguales o diferentes, o que la media sea mayor que la mediana y así. Pero en Excel, cuando vamos a calcular la media, la mediana y la moda, es muy sencillo. Para la media, buscamos la palabra promedio. Y seleccionamos los datos. Y ya. Entonces, en este caso, lo que nos está diciendo es que el promedio de edad en los niños de quinto es 10.5. La mediana, entonces le damos igual y buscamos la palabra mediana, que va a ser el valor central del conjunto de datos. Vamos a mirar y nos da 10.5. Fíjense que aquí media y mediana son iguales. Entonces lo que nos está indicando es que hay una homogeneidad en los datos, una precisión, buenísimo eso. Y la moda, le damos igual, que es el dato que más se repite, ese lo calculamos también muy fácil. Si ustedes miran acá, en la frecuencia absoluta,
el de mayor frecuencia absoluta es la moda. Y a veces, cuando hay varios que tienen el número mayor de frecuencia absoluta, entonces se dicen bimodales o polimodales. Entonces que hay dos datos que se representan la moda. Pero para la moda, entonces, seleccionamos de nuevo los datos y le damos Enter. Aunque aquí hice algo. A ver, ¿por qué me está pidiendo? ¿Por qué no seleccioné? Listo. Igual, moda. No he seleccionado los datos, ahora sí. Y entonces, en este caso, que me está saliendo no definido de la moda. Claro. Le hice mal. Porque es con la frecuencia absoluta. Porque si no, pues obviamente no me va a indicar nada. Voy a borrar acá. La moda. Y selecciono las frecuencias. No me está dejando seleccionar. Es problema con mi mouse. Y ahora sí voy a seleccionar los datos. Listo. Qué raro, es mi computador. Con la moda es mi computador. Bueno, voy a revisar la configuración de mi computador y en 8 días les digo cómo calcular la moda con Excel. Porque no me la está dejando arrastrar. Pero la definición sí es el dato que más se repite. En este caso tendría que darnos como moda con la fórmula 11, que es el que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿sí? En este caso. Para datos agrupados, entonces también vamos a hacer lo mismo. Dime. ¿Sería con frecuencia absoluta y no con los números de datos? Con frecuencia absoluta, sí. ¿Por qué? Porque si yo pongo acá, si yo selecciono el dato que más se repite entre 9, 10 y 11, pues no. ¿Sí? Entonces, voy a intentar hacer algo, que era la forma rudimentaria. Voy a coger la moda y voy a seleccionar todos los datos. Command Shift. Listo, vamos a ver si ahí sí me da. Listo, ahora sí me dio. Seleccionando todos los datos. ¿Sí? Esa es una forma. No en la tabla, sino en todos los datos. ¿Por qué? Porque lo que me va a hacer es un conteo. ¿Qué me va a contar si selecciono todos los datos? Ah, pues él coge todos estos 30 datos, en este ejemplo, coge todos los 30 datos y al hacer el conteo él me va a decir cuál es el que más se repite o los que más se repiten. Y en este caso, él encuentra que el dato que más se repite es 11. Y si miramos en la tabla de frecuencias, efectivamente es 11. Entonces es más rápido hacerlo con los datos. Vamos a comprobar acá los datos agrupados. Pues, igual, moda. Seleccionamos los datos, Command Shift, flechita hacia abajo, y dice que es 75. Entonces ustedes dirán, uy, pero ¿cómo así que es 75? ¿Cómo sabemos eso aquí en la tabla de datos agrupados? Fíjense que el valor que más se repite en la frecuencia, es este que voy a colorear aquí como de verde, ese resulta ser el dato el que más frecuencia absoluta tiene, el intervalo con mayor frecuencia absoluta. Y ese intervalo tiene los valores entre 74 y 81. ¿Sí ven? Y hay toda una fórmula que es larguísima para calcular eso, pero Excel, al hacer el conteo acá, me dice, claro, mire, la moda es el dato 75. ¿Y en dónde está ubicada? Ah, está en el intervalo 4, que es el que empieza en 74 y termina en 81. Y el 75 efectivamente está entre 74 y 81. Y eso es lo que nos permite hacer el ejercicio. ¿Sí? Si nosotros cogemos acá la media, dime. En la moda puedes hacer como pues un experimento en este ejercicio a ver si da con la frecuencia absoluta. No, no da. Es mejor tomar los datos. Es más, aquí mirando en esta tabla sin agrupar, voy a cambiar aquí este valor. ¿Listo? Para la media y la mediana.
Y entonces, como tenemos los datos, es mucho mejor así. Igual, recuerden que media se llama promedio, ¿listo? Y no vamos a venir a la tabla de datos, sino que vamos a coger los datos, ¿listo? Para más precisión. Y vamos a sacar el promedio, a ver si cambia. 10.7, cambia un poco. Y en la mediana, también vamos a hacer lo mismo. Igual, mediana, no vamos a trabajar con la tabla, sino que vamos a trabajar directo desde los datos, ¿listo? Para que tengan en cuenta esa precisión. Le damos Enter y nos da 11. Fíjense que aquí ya la tendencia es que la mediana sea más grande que el promedio. O sea, el promedio está por debajo del valor central. ¿Qué significa eso? Que el promedio esté por debajo del valor central. Que hubo, en este caso estamos hablando de las edades, que hay más edades por debajo de 11 años que por encima, ¿sí ven? Eso es lo que está diciendo, que el promedio está por debajo de la mediana. Pero pues gráficamente lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a analizar eso. Lo mismo acá, en esta tabla de datos agrupados, vamos a poner promedio. Aquí ya va saliendo de una. Y seleccionamos todos nuestros datos con Control Shift, flecha hacia abajo. Y aquí nos dice que el promedio de la calificación del curso de estos 50 estudiantes es 74.36. Vamos a mirar la mediana en este ejemplo. Entonces, igual, mediana. Y vamos a seleccionar de nuevo acá, Control Shift, flecha hacia abajo. Y nos da 75. Fíjense que acá ocurre lo mismo. El promedio está por debajo del valor central, que es 75. Entonces, eso hace que la curva, la gráfica de la distribución de frecuencias cambie un poquito, que es lo que vamos a fortalecer en 8 días junto con los cuartiles. En 8 días también vamos a hacer las gráficas, vamos a trabajar cómo hacer las gráficas a partir de esos datos. ¿Listo? Y vamos a mirar los avances, obviamente, del proyecto. Entonces, la primera fase, muchachos. Entonces, para la primera fase, ¿qué van a hacer ustedes para dentro de 8 días? Van a construir una tabla de frecuencias para cada una de las variables que salieron al referenciar los datos de sus compañeros. ¿Listo? Recuerden que ustedes por el chat organizaron y pidieron unos datos. Esos datos los van a organizar cada uno de ellos en tabla de frecuencias. Entonces, por ejemplo, para edad, 1. Para estado civil, otro. Obviamente para estado civil no van a poder sacar ni media ni mediana. ¿Listo? Pero sí le van a sacar lo demás. O sea, toda la tabla de frecuencias, esa sí sale. ¿Qué van a hacer ahí? Van a sacar tabla de datos sin agrupar para cada variable. ¿Listo? Para cada variable de los datos de sus compañeros, tabla de datos sin agrupar, porque ahí se puede hacer sin agrupar. Y van a llegar hasta esta parte. Por ahora, porque no vimos lo demás, vamos a llegar hasta aquí, en esa parte, pero van a ir haciendo el análisis también. ¿De qué? Pues de la interpretación de estos datos. ¿Listo? Hasta ahí pueden llegar con esa primera fase, que son los ejercicios de las edades, todos los datos de sus compañeros. Y aquí, si se fijan en la pestañita, dice datos variable 1, datos variable 2. Con esos datos van a hacer tabla de datos agrupados para cada uno de ellos, determinando el rango, la amplitud, todo lo que hicimos hoy, y calculando media, mediana y moda, y van a ir haciendo el adelanto del análisis e interpretación de los resultados. ¿Qué queda pendiente de esa fase que no trabajamos hoy? Ni las gráficas, ni los cuartiles, ¿listo? Y vamos a mirar cómo se hace el análisis de la media, la mediana y la moda, pero ya la pueden calcular, ¿listo? Entonces,
esta primera parte con los datos de sus compañeros, los datos del curso, datos sin agrupar. La segunda parte, datos agrupados de la primera variable y de la segunda. La primera, aquí están los datos, la masa corporal de los empleados de la alcaldía de Bucaramanga, son 100 datos. Les puede servir cualquiera de estas plantillas, pues en este caso la de datos agrupados. Pueden coger la plantilla y con eso aplican las fórmulas. Ya les compartí el archivo, entonces ahí lo pueden utilizar. Recuerden cómo aplicar las fórmulas. Dato variable 2, estatura de las mismas 100 personas de la alcaldía de Bucaramanga. Con eso hacen las tablas de datos agrupados. Esa actividad la deben subir por tardar el próximo miércoles hasta las 11 de la noche, es decir, antes de la clase ya debe estar la primera fase. Profe, no le entendí bien qué es lo que toca hacer, te escucho todo entrecortado. ¿Desde dónde? Desde el principio. Listo, mira. En el archivo que les compartí están las condiciones. Ustedes por el grupo de WhatsApp estaban compartiendo una información. Edad, estado civil, creo que número de hijos, bueno, eran cinco cositas que yo les pedí que compartieran esos datos. Con los datos de sus compañeros van a construir tabla de frecuencias de datos sin agrupar para cada una de esas variables, tabla de frecuencias para datos sin agrupar, y van a calcularle la media, la mediana y la moda. Y empiezan a hacer el análisis, la interpretación, de acuerdo a lo que encontraron en la tabla de frecuencias. ¿Listo? Esa es la primera parte. La segunda, para datos agrupados, para trabajar y fortalecer datos agrupados, yo les dejo aquí dos variables, los datos de la variable 1, datos de la variable 2, y con esos datos, a cada una de esas variables, le van a construir su tabla de datos agrupados, determinándole el rango, la marca de clase, el número de intervalos y la amplitud para poder desarrollarlo, y le van a calcular media, mediana y moda, y empiezan a hacer un análisis de los resultados obtenidos. Para la parte de los datos de ustedes y sus compañeros, pueden basarse en la plantilla de datos sin agrupar. Entonces, ustedes copian y pegan esto, no les van a aparecer las fórmulas, pero ya les aparecen los cuadritos. Entonces esta es la plantilla, aquí ponen los datos de cada variable y aquí la tabla de cada variable. Y para cada una de las variables 1 y 2 de los datos agrupados, pues usan esta plantilla, ingresan las fórmulas que trabajamos hoy y calculan todo. Y este Excel, cada uno lo marca, nombre completo, el nombre del curso, le pueden agregar al inicio una pestañita que diga portada, le ponen sus datos y me van a enviar ese Excel con esos avances a la plataforma, lo van a subir y hay plazo hasta el próximo miércoles a las 11 de la noche para mirar esa primera fase. ¿Listo? ¿Dónde está el archivo? El archivo está aquí en el chat, no sé si lo pueden ver. Pero es que no deja entrar al chat. ¿No te deja entrar al chat? No, a mí no. Pero a mí tampoco me aparece. ¿No? Bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a coger la plantilla y la voy a compartir en la tarea. Listo, yo les comparto la plantilla en la tarea, pero se los voy a compartir, no se desconecten, y les comparto de una vez el archivo y se los comparto por el grupo de WhatsApp también. ¿Listo? Y también nos puede compartir el link de la clase donde sube el video a YouTube. Sí, claro, apenas esté, lo comparto. Bueno, pues gracias. Entonces, espérenme, yo aquí de una vez, y aquí voy a cargar el archivo. Ojo, el archivo que les voy a compartir va en blanco, o sea, solo la plantilla, ¿sí? Porque ustedes van a tener que hacer el desarrollo de los ejercicios. Esa es la idea, para que puedan hacer la interpretación. Si no, pues no tendría ningún sentido. Entonces, aquí va el archivo. No sé si ya apareció. ¿Me avisan?
Me avisan si ya desaparece el archivo. No, aquí en la esta no aparece, o sea, no deja abrir el chat donde usted envía eso. ¿Les deja abrir el chat? Sí, no deja abrir el chat. Entonces, pues obviamente no se va a ver. Qué raro. Profe, ¿por qué no nos deja, digamos, la información o sea, el archivo que nos va a subir en la plataforma? También, es que lo comparto por acá, lo comparto por el WhatsApp y lo comparto por la plataforma. Para que lo tengan Sí, en cuenta. entonces toca porque por este no está dejando. Qué raro, sí, no está dejando adjuntar, me está saliendo error al enviar. Bueno, listo. Pero entonces yo les comparto ese archivo y les comparto la grabación, el enlace. O sea, ahorita por el grupo les escribo también por dónde va por dónde